llenura del Espíritu Santo y que no salgamos igual de este lugar. Que aún estando en este lugar, Señor, seamos llenos de ese poder de tu Espíritu Santo para así, Señor, poder trabajar, poder ejercer nuestro ministerio, poder seguir adelante, poder llevar a cabo cada uno de esos dones que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que nos ven por las redes sociales. Te pido también que bendigas sus vidas, Señor, que seas con ellos y que esta palabra, Señor, toque sus corazones, que esta palabra, Señor, les haga ver, Señor, que tu presencia es lo máximo, Señor, que tu presencia es lo mejor que podemos disfrutar, que tu presencia es lo mejor de lo mejor para nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Pueden ocupar su lugar, hermano, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si vengo muy gritón, pero no crean que soy así. Lo que pasa es que he estado sordo de un oído, ya tengo semanas, y creo que ahora ya no solamente de uno, sino de los dos. Así que necesito gritar para yo escucharme y sentir que ustedes me están escuchando. ¿Así? Amén. Pero también porque vengo contento, hermano, vengo agradecido con el Señor. Nuestro hermano Mario preguntaba: ¿quién viene cansado? Amén, yo vengo cansado. Pero ¿quién viene gozoso? Amén, yo vengo gozoso. Y ese gozo elimina el cansancio. Amén. Y por eso me puedo gozar en la presencia del Señor. Vamos a ver el capítulo 2, del verso 1 al verso 13. Y estudiando este pasaje, hermanos, yo decía, y les digo a mis hermanos de una vez que se preparen, si no alcanzo a terminar con el primer versículo, les va a tocar a ustedes. Porque el hablar de estas cosas, hermanos, ayer eran las 11 de la noche y me seguía dando y me seguía dando y me seguía dando. Y dije, wow, qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando uno se mete y empieza a alimentarse y empieza como cuando aquella carnita asada o aquella comida está bien deliciosa que ya te sientes bien lleno, pero quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Yo te invito a que lo hagas. Y cuando lo hagas y vivas esa experiencia y que te toque dar gracias, vas a decir, sí es cierto lo que decía el hermano Carlos. Sí es cierto lo que decía el hermano Carlos. Entonces, mirando este pasaje, hermanos, yo decía, wow, qué grande es la palabra de Dios, que nos enseña tantas cosas. Una sola palabra se puede engrandecer en explicación a grandes rasgos, con grandes ejemplos, con grandes experiencias de lo que nos habla el libro de los Hechos. Amén. Yéndonos al contexto, cómo nos habla de las cosas que sucedieron, de las cosas que pasaron y cómo Dios siempre, desde el principio de la creación, ha estado con la humanidad. Desde el principio de la creación, Él fue el que formó todas las cosas. Su Espíritu Santo, Él fue el que formó todas las cosas. Desde un principio, Él estuvo en la creación. Desde un principio, Él ha estado con el hombre. ¿Y sabes por qué? Porque se le ocurrió. ¿Sabes por qué? Porque quizás el Señor tenía nada que hacer y dijo, bueno, voy a formar al hombre para... No. Por amor. Por amor. Por amor, todas las cosas que Él creó fue por amor. Las cosas que Él creó, las creó para ti y para mí, por amor. Las cosas que quizás nos suceden y nos pasan, que quizás a veces no nos gustan mucho, son por amor. Por ahí decía una hermana en la semana y me llamaba la atención, le decía a su hijo, Dios te quiere enseñar algo. Y es ahí también donde se ministra el amor de Dios, queriéndonos enseñar algo. Y ese es mi deseo, hermanos, que el Señor nos enseñe algo hoy en esta tarde por medio de su palabra. Decía el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día del Pentecostés, hermanos, déjenme confesarme con ustedes. Yo decía, bueno, el día del Pentecostés fue el día que fueron llenos del Espíritu Santo. Ese era el día del Pentecostés, ese fue el día único del Pentecostés. Cuando a mí me preguntaban y me decían, ¿cuándo fue el día del Pentecostés? Cuando estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero
estudiando la palabra de Dios. Era una fiesta que el pueblo tenía después de la Pascua. Pentecostés, su significado es 50. Son 7 semanas más un día. Saquen la cuenta, los que saben multiplicar. ¿Cuánto es 7 por 7? Más 1. Son 50. Entonces yo me puse a analizar, dije, bueno, entonces estas fiestas las tenían anteriormente, pero quizás en esas fiestas no había sucedido lo especial que sucedió en esta fiesta. Quizás por eso queda más recalcado y queda más señalado en este pasaje del libro de los Hechos. Y yo luego me fui a asimilar, hermano, que cada servicio, cada domingo, cada miércoles es una fiesta para venir y alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese día dije, Señor, yo ya no quiero ir con una mentalidad diferente, yo no quiero ir con otro propósito, yo quiero ir con la mentalidad y la unanimidad de mis hermanos de ir a alabar y glorificar tu santo nombre. ¿Para qué? Para que tu Espíritu Santo se derrame, para que tu gloria se pueda ver en la iglesia. Porque a veces venimos con tantos desacuerdos. A veces no venimos con el mismo sentir. Claro, la llenura del Espíritu Santo la vamos a buscar cada quien. La disponibilidad que cada uno de nosotros traiga para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y no solamente en el templo, sino donde quiera que estemos. Es la experiencia que vas a tener con el Espíritu Santo. Es la llenura que va a haber en tu corazón, en tu vida, del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó ese día, Pentecostés, en griego es Pentecostos. No hay mucha la diferencia. Se me hizo fácil decirlo. Pentecostos, que quiere decir 50, que eran 7 semanas y un día más tarde. ¿Alguien sabía esto ya? Ayúdenme, hermanos. Si alguien ya lo sabía, digan, hermano, usted ya lo sabía, gloria a Dios. Que confirme esta palabra. Y si no, váyase al Levítico, vaya a Deuteronomio y verá que ahí le va a confirmar la palabra de Dios que este es el significado de Pentecostés. Era un festival judío anual, también conocido como fiestas de la semana o fiestas de las primicias. Eso era el Pentecostés. Yo me imaginaba, dije, los hermanos ahí en ese lugar, ese día, como nosotros que nos reunimos cada domingo y quizás tenemos muchos domingos reuniéndonos. Y quizás en algunos domingos no, como que no ha pasado nada. Como que en algunos domingos como que, pues fui, quizás no había nada, mucha disponibilidad de mí. Fui, sí, escuché la palabra, recibí la palabra y me fui, pero como que no pasó mucho. Pero estemos constantes. Que el Señor se mueve cuando buscamos la presencia del Señor, hermanos. Y Él se puede mover, hermanos, en esta fiesta hoy, en esta tarde, en este lugar, hermano, pero depende de nuestra disponibilidad también. Depende de nuestro deseo, depende de nuestra unidad que tengamos entre nosotros con el mismo sentir de buscar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra referencia de lo que se refiere del día del Pentecostés, allí en Deuteronomios capítulo 16, 9 al 12. Nada más para que usted pueda entender que era una fiesta que tenían los judíos. Dice Deuteronomio 16, 9 al 12. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Por eso le llamaban la fiesta de las primicias también. Dice el versículo 10, y harás la fiesta solemne de las semanas, que era la fiesta del Pentecostés. Amén. A Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner ahí su nombre. Y me gusta el versículo 12.
Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Les digo, hermanos, que me pudiera quedar aquí en este versículo. Cada domingo que nos reunimos, hermanos, no es nada más que venir a agradecer a Dios de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, recordar de dónde nos ha sacado, de dónde Él nos ha extendido la mano y nos ha sacado de los cenagosios, y venir agradecidos a orar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cada servicio, hermanos, ¿por qué no hace otro servicio el día jueves, el día martes, el día miércoles? Que todos los días vengamos a servir al Señor. Quizás ustedes no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo ahorita, Carlos. Quizás ustedes no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo ustedes. Pero cuando uno comienza a entender estas cosas, dices, quiero más, Señor. Quiero más, Señor. Quiero más, quiero más, quiero más de tu presencia. Eso es, hermanos, anhelar el ser llenos del Espíritu Santo. El anhelar ser llenos del Espíritu Santo no es solamente el hablar en lenguas. Es muchísimo más. Yo le preguntaba una vez al Señor y le decía, Señor, ¿por qué tengo tanto tiempo que no hablo en lenguas? Y ahora entendí. Y el Señor no solamente es eso, hay muchas cosas más. Entonces esas eran las fiestas que tenían ellos, hermanos. Y mi deseo con esta enseñanza del día del Pentecostés y en este versículo 12, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás tus estatutos. Hermano, yo te invito a que cuando se vaya a llegar el día del servicio, y no solamente en esos días, te acuerdes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y créeme que vamos a venir con una disposición de decirle, Señor, lo que tú me quieras enseñar, Señor, lo que tú me quieras dar. Lo único que quiero es de ir a postrarme delante de ti y decirte gracias, a unirme con mis hermanos en agradecimiento y decirte gracias y hacer una fiesta agradecidos por lo que tú has hecho. Porque este culto no es ni para usted ni para mí, hermano. Por ahí dicen unos hermanos, dice que salen algunos hermanos, no, es que ahora no me gustó la alabanza. Qué bien, porque no era para ti. Es para alabar a nuestro Dios. Sí, amén. Mi invitación, hermanos, en este inicio de este versículo es que cuando vengamos, y no solamente cuando vengamos, el buscar la presencia de Dios y buscar ser llenos del Espíritu Santo, no es solamente aquí en el templo, es en tu casa, es en tu trabajo, es donde quiera que te relaciones, es allí buscar la presencia de Dios. Con nuestros dones, poniéndolos por obra, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, pero también con nuestro servicio a nuestro Señor Jesucristo, que es lo primordial. Esa era la fiesta del Pentecostés. Ese fue el día, por eso inicia este versículo diciendo, cuando llegó el día del Pentecostés, o sea, de la fiesta solemne, o sea, la fiesta de las 7 semanas, dice, estaban todos unánimes, juntos. Y yo dije, bueno, pues si ya dijo unánimes, pues me imagino yo que estaban unidos, ¿no? O sea, pues en un solo lugar. ¿Y por qué le pone o le añade juntos? Pues lo entendí, decía yo. Pero la palabra de Dios es hermosa, hermano. Sí, amén. La palabra de Dios es hermosa. Gloria a Dios. Unánimes, que en griego quiere decir, lo voy a decir despacito porque está medio complicado. Si por sí hablo medio que no se me entiende. Unánimes, o tumadón, en griego. Y mire lo que significa esta palabra, hermano. Por eso les decía, cuando vengamos y nos reunamos, hermanos, vengamos con este mismo sentir. Estemos unánimes en lo que estamos haciendo. Estemos unánimes en un solo pensamiento. Dice, es estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Ponte a pensar, ¿estamos unánimes ahorita aquí? Te estás uniendo a la adoración a Dios, te estás uniendo a alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo en un mismo pensamiento, en mutuo acuerdo. ¿O alguien te obligó? Bueno, a veces que nuestros hijos como que se sienten obligados. Hey, ¿tienes que ir a la iglesia?
¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque mi papá me lleva. Enseñémosles también que no sea así. Amén. Enseñémosles a nuestros hijos que se enamoren de Dios. Cuando una persona, o nuestros hijos, o nuestra familia se enamoren de Dios, no va a haber necesidad de apucharlos. Claro, va a haber necesidad de aconsejarlos, de decirles, vamos a la iglesia, porque hay veces que aún nosotros como mayores, como que queremos recaer, como que necesitamos que alguien nos dé un puchoncito, como los carros estándar, cuando no quieren prender. Le das un puchoncito y se enciende y arranca. A veces necesitamos eso, hermano. A veces necesitamos que un hermano me hable y me diga, hermano Carlos, ánimo. Ay, hermano, es que no sabe de las que estoy pasando. Ánimo. A veces necesitamos eso. Entonces, estar unánimes, hermanos, son todas estas cualidades. Por eso les decía, cuando vengamos a la casa del Señor, o cuando vengamos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, vengamos con este sentir y estemos unánimes, juntos. Esto es lo que quiere enseñarnos. Estar en mutuo acuerdo, estar juntos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, de que todos seamos de una sola mente y compartir un solo propósito. Hay veces, y le decía yo una vez que estaba en una enseñanza, le decía, a mí me tocó, que a veces le decía a la familia, no, es que tengo que ir a la iglesia, porque tengo una junta. Tengo que ir a la iglesia porque tengo que dar un anuncio. Tengo que ir a la iglesia porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo que ir a la iglesia porque soy líder. Y nos olvidamos del verdadero propósito. Voy a reunirme con la iglesia para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay cosas, yo sé que hay temas, yo sé que hay programas, yo sé que hay sketches, yo sé que hay cosas que hacer en la iglesia. Pero si no vamos con el principal propósito de que sea Dios dirigiendo nuestras vidas, en vano es nuestro trabajo. Así es. En vano es nuestro trabajo. Amén. Necesitamos la guianza primeramente de Dios. Necesitamos primeramente la ayuda del Señor Jesucristo. Amén, amén. Estaban unánimes juntos. Y yo creo que el Señor les dijo, aquí es. Al ver la intención de su corazón, la promesa ya se les había dado. Y ellos fueron obedientes y estaban esperando esa preciosa promesa. Y el Señor cumplió su promesa. El Señor cumple sus promesas. Me gusta pues comparte un hermano y dice, muchas veces a veces nuestros propósitos no se cumplen. A veces le prometemos tantas cosas al Señor. Era algo ya muy práctico al iniciar el año, de que hacíamos muchas promesas, lo digo por mí, de las cuales yo creo, mejor no digo, no me quiero balconear tan feo. Pero muchas no cumplí, la mayoría. Y no porque, decía este hermano, dice, no porque tus propósitos, los tuyos, en Dios no se cumplan, no quiere decir que los propósitos que Dios tiene contigo no se cumplan. Porque si Dios tiene un propósito contigo, hermano, amigo, que tú me estás escuchando, si Dios tiene un propósito contigo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Solamente basta poner nuestra disposición y decirle, Señor, quizá yo en mis propósitos he errado. Y créanme que casi la mayoría de las veces erramos. Pero siempre está Dios para darnos sabiduría. Siempre el Espíritu Santo está para guiarnos y dirigirnos a lo que debemos hacer. Versículo 2. Y de repente, miren lo que sucedió. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban arrodillados, donde estaban todos ahí bien relajados. A lo mejor sí, ¿verdad? Dice que estaban sentados. Pero dice que de repente, quizás estaban, como ahorita estamos aquí, sentados, disfrutando quizás de la fiesta. Quizás la casa no era muy grande. Quizás no tenían sillas tan cómodas. Quizás no tenían aire acondicionado.
No creo, estoy yendo muy adelante. No creo que haya tenido aire acondicionado, a lo mejor unas ventanitas así abiertas. Pero allí estaban ellos. Cuando de repente dice, vino del cielo un estruendo, o sea, un ruido muy fuerte, un ruido que si estaba alguno por ahí durmiéndose, lo despertó. Así que pongamos atención, porque no vaya a ser que suceda esto y venga un estruendo y nos tome por sorpresa. Un estruendo como de un viento, dice. No era un viento, dice, como de un viento, o sea, un ruido fuerte como de un viento. No un viento, sino como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y hace referencia en San Juan capítulo 3 versículo 8. San Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, yo me imagino que aquellos hermanos cuando escucharon ese ruido, cuando vieron aquello, cuando sintieron aquello, en su corazón, su cuerpo se empezó a estremecer. Dijo, esto es de parte de Dios. Porque cuando viene algo, hermano, que no es de parte de Dios, te causa temor, te causa preocupación. Hablando de esas experiencias. Pero cuando viene algo de parte de Dios, hermanos, empiezas tú y entras en bendición y empiezas a alabar a Dios y tu corazón se empieza a derramar en la presencia del Señor. Estos hermanos, me imagino yo, que empezaron a sentir aquello bonito, ese estruendo. A veces eso sucede, hermanos, cuando la gente nos ve. Lo que ha sucedido en nuestra vida, ellos no lo pueden entender, aunque a veces nosotros se los explicamos. Pero dicen, ¿qué te sucedió? ¿Qué te pasó? Y es como un viento para ellos que no lo pueden ver, ni saben qué fue lo que sucedió. Pero tú y yo, con las experiencias que tenemos en Cristo Jesús, el encuentro que tuvimos con Cristo, sabemos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que cambió y renovó nuestra vida. Por eso dice, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un cambio, una transformación de parte de Dios en nuestras vidas. Versículo 3. Estaban en el versículo 2, dice, estaban todos ahí reunidos, sentados, y vino este viento que llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lucas, de alguna manera, cuando uno escucha esto, dice, pues imagina una lengua, ¿no? Una lengua física y con una llamarada. Bueno, yo me imaginaba eso, no sé, a lo mejor ustedes no se lo imaginaban, a lo mejor yo soy muy imaginario, pero no era así, sino que eran unas llamas, unas llamaradas más bien, ¿sí? Entonces, Lucas lo pone así. Quizás si fuera en nuestros tiempos, quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, fue como un destello, o fue como una luz fuerte, o fue como una luz de un reflector, hubiéramos podido decir. Pero Lucas lo expresa así: lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. No lo dice si en su cabeza, no dice cómo, pero dice asentándose. Por lo más lógico que era eso, ¿no? Porque si estaban sentados, lo más lógico que se asentaran en cada uno de ellos. Pero imagínense un fuego aquí. Un fuego literal, pues le quema o le causa un calor fuerte, ¿sí? Pero ese fuego, hermanos, era la presencia de Dios mismo. Y de una manera lo refleja allí en Mateo.
en Mateo capítulo 3, verso 11, de que cómo nos habla este versículo y nos dice cómo es la misma presencia de Dios, el cual la promesa de Dios se cumplía y se iba a cumplir en cada uno de ellos. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero no un fuego que quema, no un fuego que te daña, sino un fuego que te purifica. Un fuego que te cambia, que te transforma, que te llena, que se te satisface, que te hace ver, que te abre tus ojos espirituales para ver la gloria de Dios, para ver los propósitos de Dios, para entender los propósitos de Dios. Para ese momento, hermanos, que a ellos se les fueron asentándose, dice, sobre cada uno de ellos, esas llamas, esas lenguas repartidas como de fuego. Para eso era la presencia de Dios asentándose en cada uno de ellos. Este fuego simboliza la presencia misma de Dios. ¿Alguien ha leído el pasaje en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5? No sé si me puedan poner ahí en la pantalla para no mover la Biblia. La experiencia que tuvo Moisés. Dice que aquella zarza, y dice que aquella llamarada que se miraba, dice que no, pero no se consumía. No era un fuego que quemaba, que dañaba, sino que era un fuego que divino de parte de Dios, en representación a la presencia de Dios, del encuentro que Moisés iba a tener con Dios. Porque no podría ser un fuego que dañara, porque si no Moisés no podría contenerlo, incomodaría. Éxodo capítulo 3, verso 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No era un fuego físico como el que nosotros conocemos que quema, sino era la presencia de Dios reflejándose en esa llama, en esa zarza. Era la misma presencia de Dios, así como en estos hombres, aquellas lenguas repartidas como de fuego, era la misma presencia divina de Dios en ellos, teniendo la experiencia con ellos. Versículo 4 de Éxodo capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y yo me hacía una pregunta. Bueno, si ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se había hecho esa pregunta? Cuando usted llena un recipiente, por ejemplo, usted llena este recipiente, lo llena, el contenido queda adentro, ¿cierto? Pero bautismo sabemos que su significado es sumergir. Bautismo no es una palabra religiosa, sino que es una palabra que aquellos hombres siempre utilizaban para todo, para sumergir algo. Decía, vamos a bautizar esta tela, vamos a bautizar esta botella de agua. Era sumergir. Entonces, cuando uno es sumergido, cuando este recipiente es sumergido, verá que el líquido es el que lo cubre. Entonces, no es lo mismo. Y por ahí se nos hacía una pregunta a nosotros: hey, ¿cuándo fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Y yo pues me ponía a pensar y digo, bueno, cuando el Señor vino a mi vida y yo entregué mi vida a Él, yo fui bautizado con su Espíritu Santo. Porque fue cuando me sumergí en su Espíritu Santo. Él me sumergió en su Espíritu Santo, perdonó mis pecados, me dio una nueva vida, cambió mi vida, transformó mi vida.
Pero ahora el ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, eso lo tenemos que buscar nosotros. Nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso ya va con nosotros. La manifestación de los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas, el predicar la palabra, el vivir una vida de consagración, eso es estar llenos del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces, hermano, cuando venimos al culto y nos gozamos y salimos con fuego, decimos ahora sí, hasta lo último de la tierra. Pero pasa el lunes, pasa el martes y ay, como que ya no me dan muchas ganas. Necesitas buscar ser lleno del Espíritu Santo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Dice, y fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas que no era su lengua de ellos. Dice, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Soy yo o está haciendo calor? Según el Espíritu les daba que hablase. Una comparación de estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, como les decía anteriormente, no solamente es hablar en lenguas. Mire lo que dice este pasaje ahí en Hechos 4, 8, 31, refiriéndose a lo que hacía Pedro. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Hablaba en lenguas? Dice, no, dice, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, Pedro tenía esa llenura del Espíritu Santo porque buscaba la presencia de Dios. Y al estar lleno del Espíritu Santo, eso lo movía a dar a conocer a Dios, a dar a conocer las maravillas de Dios. A veces, hermanos, no necesitamos venir, saltar, brincar para decir estoy lleno del Espíritu Santo. Puedes salir a predicar el Evangelio, puedes, ayudar a tu prójimo, puedes hacer cosas allá y eso va a reflejar que estás lleno del Espíritu Santo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermanos, no está quieto. Siempre va a haber algo que hacer. Siempre va a haber algo que hacer en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo único que queremos es agradar, alabar, glorificar a Dios con nuestra vida en todo tiempo, en todo momento. Así es. Pablo, otro ejemplo. Bueno, en ese mismo capítulo, en el versículo 31 de Hechos 4, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso refleja la llenura del Espíritu Santo. Eso refleja la llenura del Espíritu Santo. A veces en algunas organizaciones o congregaciones, si no te ven hablar en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Pero eso no lo es todo. Es una manifestación que se da en muchas ocasiones, pero eso no lo es todo. Hay gente que no habla en lenguas en los cultos, pero allá afuera salen y su único deseo es predicar el Evangelio. Su único deseo es ayudar al prójimo. Su único deseo es cumplir la palabra de Dios allá afuera. Están llenos del Espíritu Santo. Pablo, otro ejemplo, dice, fue entonces Ananías y entró a casa y poniéndose sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Después, ¿qué hizo Pablo? ¿Se fue a hablar en lenguas solamente? ¿Pablo recibió el Espíritu Santo? ¿Fue lleno del Espíritu Santo? Podemos contar todo lo que padeció, lo que sucedió, las experiencias que tuvo Pablo predicando el Evangelio. Dice que aún estando en la cárcel, él y Silas, ¿qué hacían? Se llenaban de la presencia de Dios.
alababan, cantaban, glorificaban. Eso es llenarse de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo lo manifestaban? Predicando el evangelio. Eso es estar llenos de la presencia de Dios. Eso es estar llenos del Espíritu Santo. Ahora yo entendí y dije, ya sé qué es lo que necesito para predicar. Ahora ya sé qué es lo que necesito para hacer tu voluntad, Señor. Estar lleno, buscar tu presencia todos los días, en oración, en ayuno, en tu palabra, con mis hermanos, trabajar en tu obra, Señor. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Ya voy más reaccionado. Y que quisiera tomar mucho tiempo porque hay mucho que hablar de este tema, de este pasaje. Hay un estudio que está muy, muy bueno de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Parecieran dos cosas similares, pero son dos cosas diferentes. Y quise exponérselo rápido ahorita con la botellita de agua. Una cosa es estar lleno y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice que en los versículos anteriores dice que estaban sentados en una casa. Pero dice que los estudiados y todo eso dicen que quizás cuando ellos escucharon ese viento recio y sucedió esa experiencia, ellos empezaron a salir, dice, y iban por las calles hablando en lenguas. Es por eso que la multitud se agolpó, se juntó, porque en una casa, por muy grande que sea, no caben 3,000, 4,000 personas. ¿Verdad que no? Porque después de esa experiencia viene el sermón de Pedro, donde se convierten aproximadamente 3,000 personas. Entonces dice que los estudiados dicen que quizás salieron de la casa y iban por las calles y iban hablando en estas lenguas terrenales, lenguas en otros idiomas, ¿sí? Como pudiéramos entenderlo, por ejemplo, como en español, en inglés, en portugués, no sé, en muchos idiomas. Pero había muchos reunidos ahí de alrededor que entendían esas cosas, entendían su idioma, pero no entendían lo que ellos estaban hablando, lo que ellos estaban diciendo. Entendían las palabras, pero déjame decirte lo que no entendían. Más adelante lo dice. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y ahí quiero para que tú entiendas. Haciendo refiriéndose a ellos, diciendo, ¿no son estos galileos? ¿No creen que le estaban diciendo, son de tal parte? No, lo decían con menosprecio. Lo decían como diciéndole, ¿no son estos retrasados? Esa era la expresión de ellos para con ellos. No porque se quisieran referir al lugar donde eran. Pero ellos decían, dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y miren lo que ellos estaban hablando. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero versículos anteriores dice que no entendían. Bueno, muchos han venido de visitas y dicen, bueno, estos ¿por qué cantan? ¿Por qué alaban? ¿Por qué lloran en un ratito y luego ya están cantando otra vez alegres? Porque no entienden nuestra adoración a nuestro Dios. Ellos estaban entendiendo los idiomas, las lenguas que ellos estaban hablando, pero no entendían cómo glorificaban, cómo exaltaban, cómo alababan el nombre del Señor. Así, hermanos, tú y yo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, la gente no va a entender nuestra manera de vivir. La gente no va a entender cuando venimos y doblamos nuestras rodillas y derramamos nuestras lágrimas al Señor, o cuando cantamos o cuando lloramos. La gente no lo va a entender. Porque tú estás lleno del Espíritu Santo.
Y el Señor te puede usar y te va a usar de muchas maneras. De muchas maneras. Y aquí pudiéramos sacar un tema extenso de las lenguas, pero ya me pasé mucho del tiempo. Las maravillas de Dios, hermanos, en griego, maravillas es megaleios, que quiere decir magnífico, espléndido, majestuoso, sublime, grandioso, bellísimo, excelente, favorable. Eso era lo que ellos iban diciendo en esas lenguas, en esos idiomas. Eso era lo que ellos iban diciendo. Hablaban de las maravillas de Dios. Glorificaban a Dios, exaltaban a Dios. Esas eran las palabras que ellos iban diciendo. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Si viene una persona por primera vez, no va a entender tu adoración a Dios. ¿Qué le pasa a este? Y se va a preguntar al que ¿qué le está pasando a este? ¿Se siente bien? ¿O que está medio raro? ¿O que actúa medio raro? No lo va a entender. Estos hombres no lo entendían. No entendían la adoración de ellos. Y decía nuestro hermano Mario, a veces nos preocupamos por qué van a decir de mí si me ven levantando las manos, si me ven doblando mis rodillas, si me ven llorando de agradecimiento a Dios. ¿Qué van a decir de mí? A ellos no les importó. Y yo creo que no nos debe de importar nada de esas cosas cuando estamos reconociendo, hablando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Están borrachos. No están en su juicio. Pero yo creo que estaban en el mejor sentido, en el mejor momento, en su juicio cabal, en la mejor experiencia, llenos del Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. El ser llenos del Espíritu Santo no es nada más pasar aquí, hermanos. Sí, lo quisiéramos hacer ahorita, no sé cuántos quieran. Amén, amén. Y el Señor se puede manifestar hablando en lengua, sí. No dije, en la enseñanza no dije que eso no pueda suceder. Dios se puede manifestar así. Sí, amén. Y se puede manifestar de muchas cosas. Pero si el Señor le place hoy en esta tarde, y si tú buscas con un corazón dispuesto a llenarte de la presencia de Dios, créeme que allá vas a salir lleno. Y allá vas a demostrar que vas lleno del Espíritu Santo. Allá afuera vas a demostrar, y en tu trabajo vas a demostrar que vas lleno del Espíritu Santo. Yo hoy en la mañana me dispuse a agradar a Dios, al Señor, a ofrecerte algo, Señor. Y en serio, hermano, levantándome de orar, me habla mi esposa y me dice mi hija: papá, vente rápido, nos acaban de chocar. Señor, pero en mi oración yo le decía: Señor, yo sé que van a venir cosas. Porque van a venir cosas cuando uno se mete en la presencia de Dios, hermanos. Van a venir cosas. Estos hombres, cuando salieron de ese lugar, salieron y vivieron muchas experiencias que quizás para ellos no eran muy deseables. Pero ellos sabían que iban a suceder esas cosas. Te vuelvo a preguntar: ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Yo te hago la invitación: si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, hermano, vamos a orar aquí. Y quizás, bueno, si tú vienes, pero no hablas en lenguas, no te preocupes. Eso es buscar la llenura de la presencia de Dios. Disponerte a decir: Señor, yo quiero de la manera que tú te quieras manifestar en mi vida. Señor, yo quiero. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos estaban sentados. Ni siquiera estaban hincando ahí todos los días. No te digo que no lo hagas. Hazlo cuando puedas. Humíllate delante de la presencia de Dios. Pero el Señor se puede manifestar de una manera que no lo esperaban, ese viento. No esperaban ese ruido. Cuando vino la presencia de Dios. Y los llenó. Quizás ahorita tú ni te lo esperas. Quizás ni venías con ese pensamiento. Pero Dios puede tratar contigo. Dios te puede decir: hey, todavía aquí estoy para llenar tu corazón, para llenar tu vida de lo que estás necesitando.
Si quizás ya no tienes fuerzas ni para orar, ni para ayunar, ni para leer la palabra, mucho menos para predicar allá afuera, ven, llénate de la presencia de Dios. Llénate de la presencia de Dios. El estar lleno de la presencia de Dios, hermanos, es ir y manifestar los dones que el Señor nos ha dado también. Amén. Así que ponte de pie, hermano. Ponte de pie.